Paula, como lo comentamos en la apertura del programa, estamos con la presencia de la doctora Lubertino. Muchas gracias por venir al programa. Bienvenida. Y un tema tan sensible y tan delicado como le vamos a pedir a los cameraman que vaya tomando el pañuelo verde, porque, bueno, obviamente tiene mucho contenido y continente, ¿no es cierto? Semana que viene va a ser, o el mes de diciembre, diría en términos generales, muy intenso en diputados. Y uno de los temas es la interrupción voluntaria del embarazo. Algo que del 2018 hubo, bueno, terminó en el resultado que sabemos. Te dejo vos y después vamos con Paula, vamos preguntando. Bueno, desde la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, de la cual soy fundadora desde el 2005, hemos presentado reiteradas veces el proyecto de ley, mejorado, trabajado con consenso social, federal, trabajado con una comisión redactora y con articulaciones desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Hemos hecho también un trabajo de incidencia durante todo este tiempo en el cual cada vez hemos recogido mayor cantidad de firmas de diputados, diputadas, senadoras, senadores. Y bueno, estamos contentísimos con el envío del presidente de la Nación por primera vez de un proyecto de ley del Ejecutivo que tiene matices de diferencia con el proyecto de ley de la campaña, pero que recoge en gran medida la mayor parte de los puntos de nuestra última versión mejorada del 2019 y fundamentalmente que tiene una función dinamizadora del Senado y de diputados, porque obviamente dentro de las cuestiones que hay en la Argentina, el hiperpresidencialismo hace que muchas veces el legislativo se guía por los mandatos y los designios del Ejecutivo. Es muy difícil que una ley de estas características salga sin un visto bueno del Ejecutivo. Así que tiene por objeto, ahora tiene la palabra el Congreso, pero tiene por objeto también destrabar ese debate. Y para nosotras, que desde 1984, como movimiento de mujeres, recuerdo a Dorita Koledeschi, que fundó la primera comisión por el derecho al aborto, estamos lidiando con estos temas de educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Esto nos pone en un trabajo legislativo de última fase de todo esto, aunque todavía faltan muchas barreras por derribar para cumplir con la educación sexual, que no se cumple. La educación sexual integral es una ley que tiene 10 años y todavía no se cumple de manera igual en todas las provincias, ni siquiera en la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad, digamos, de avanzada en tantos aspectos, sigue teniendo dificultades para su aplicación. Y bueno, y suponemos que también la ILE, que es la interrupción legal del embarazo, que es ley, que hay un decreto y que hay una reglamentación, tampoco se cumple adecuadamente en todas las provincias. También suponemos que más allá de que se sancione la ley este año, vamos a tener que estar empujando y aceitando los mecanismos de aplicación. Y hablando del proyecto que plantea la objeción individual, la objeción de conciencia individual, ¿qué pasará con aquellas instituciones que plantean presentarse como objetores de conciencia a nivel institucional? Bueno, el proyecto de ley de la campaña por el derecho al aborto no admite ni la objeción de conciencia institucional ni la individual. El proyecto del Ejecutivo admite la individual, pero no la institucional. Es algo parecido a lo que sucedió con los métodos anticonceptivos y con la interrupción legal del embarazo, que se dijo, bueno, la persona puede objetar de conciencia, pero el servicio debe garantizar la prestación. Bueno, será parte del debate en diputados si aceptar o no la objeción de conciencia. Lo que nosotras decimos desde la campaña es que si vos tenés una objeción de conciencia en relación a una práctica médica, te dediques a otra rama de la medicina. Es lo mismo que, no sé, un testigo de Jehová puede tener objeción de conciencia con el tema de las transfusiones y de la sangre. Bueno, no seas
no te dediques a la hemoterapia, Claro. dedícate Sí, no a seas la hemoterapista, traumatología, digamos, ¿no? Sí. Clarísimo. Eso decimos, entonces no seas ginecólogo si tenés objeción de conciencia con una Y el práctica proyecto médica. presentado en el 2018 establecía un plazo de 5 días para llevar a cabo la interrupción voluntaria del embarazo. Ahora se alargó a 10 días corridos. ¿Qué pensás? No, el proyecto del 2018 decía 10 días, el proyecto que presentamos en el 2019 decía 5, Sí. lo cambiamos nosotras porque creemos que cada momento que pasa va en cuenta regresiva en relación a la situación que pasa en las mujeres. El del Ejecutivo es el que dice 10. Y bueno, esto será parte de la discusión en diputados, ver si se debe hacer la interrupción entre los 5 o los 10 días. Me permiten un segundo, ambas, ¿no? Porque Sí. la gente tal vez no está al tanto, Sí. y estoy hablando con dos abogadas, no Sí. está al tanto del detalle. Estamos Es hablando así. los 10 días Desde que la mujer desde que se la mujer lo presenta. solicita. Es decir, la interrupción voluntaria del embarazo es dentro de las primeras 14 semanas. Después de ese plazo rige la ley vigente, que es la interrupción es posible en caso de riesgo para la vida o la salud de la mujer o en caso de violación. Que ahí no tiene plazo. Es lo mismo que la ley actual. Las diferencias entre el del Ejecutivo y el de la campaña es que el de la campaña le da 5 días al servicio médico para que Tome la decisión. operativice la decisión de la mujer. La decisión es de la mujer, con sí, el consentimiento informado. Tome la decisión de efectuar la práctica. Que la efectúe. Le da 5 días desde que la mujer se presenta al servicio y con toda la información que le tienen que dar sobre la práctica, sus consecuencias, las alternativas, etcétera, ella decide, desde que manifiesta su voluntad, su consentimiento informado, tienen 5 días en el proyecto de la campaña y 10 días en el proyecto del Ejecutivo. Esto será una cuestión también de decisión del debate parlamentario, en escucha también a los servicios de salud, porque una cosa es un gran hospital o la ciudad de Buenos Aires, a veces hay lugares donde las prácticas no son prestadas en todos los lugares, entonces hay que escuchar también federalmente esos detalles, pero bueno, por supuesto nosotras desde la campaña vamos a insistir con los 5 días porque estamos pensándolo desde el punto de vista de la mujer. Claro. Creemos que el sistema se tiene que adaptar a las necesidades Totalmente. de la mujer Claro, o de la sí, persona sí. gestante o de la Obvio. persona embarazada y no al revés. Doctora, objeción de conciencia. A ver, ¿qué pasa si la institución, soy médica, no médico, ¿no? Que estoy trabajando para tal lado y digo, mira, para trabajar acá no aceptamos que abortes? Esa profesional, ese profesional, en un lado puede tomar esa actitud y en el otro no. No, bueno, en general en los países donde hay objeción de conciencia individual no se permite que haya un doble discurso o un doble estándar. Bien. Esto pasó en las primeras leyes en España, en Europa, que de repente los profesionales en la práctica privada hacían los abortos porque los cobraban y en la práctica pública objetaban de conciencia. Bueno, ese doble estándar no se puede admitir ni aceptando la objeción de conciencia. Las personas se tienen que inscribir, si son objetores en lo público y en lo privado. No puede haber un doble estándar en ningún caso, más allá de que nosotras rechacemos la objeción de conciencia en general. Claro. Me imagino, disculpame, sí. Pauli, los efectores de salud, ¿sí? Diciendo, bueno, tengo la prestación, voy a dar un nombre si querés, San Camilo, Mater Dei y demás, donde le impongan, y aparte yo soy efector en 3 lugares más, ¿no es cierto? Bueno, yo te quiero contar esto. Por un lado, el Ministerio de Salud, ya desde la etapa anterior, donde fue ministro Ginés, sí. había hecho las estimaciones presupuestarias y es mucho más caro para el sistema de salud tener que atender las mujeres que llegan en un posaborto clandestino, Claro. con situaciones Exactamente. de riesgo de vida o de muerte, que tener una consejería pre-interrupción voluntaria del embarazo.
ahora los abortos son farmacológicos y ni siquiera hay que hacer quirófano, es una receta médica, la persona bajo el control médico puede ir a su casa, es decir, es una práctica incluso ambulatoria. Entonces, muchas cosas han cambiado, los avances científicos, los avances tecnológicos, hay toda una mitología que asusta sobre estos temas, eso por un lado. Entonces, en principio, para cualquier efector de salud va a ser más económico este sistema o este procedimiento que las consecuencias de la clandestinidad. Y en relación a lo que vos decís, bueno, el problema que tenemos es que hay muchas obras sociales que han ido terciarizando sus servicios. Yo te digo, tengo mi obra social, es DOSUBA, Sí. de la Universidad de Buenos Aires, y lo hablábamos con varias compañeras. Tenemos todo un santoral en la de prestadores. de prestadores. De prestadores. Bueno, entonces, a ver, yo personalmente, si fuera a interrumpir un embarazo, trataría de evitar una clínica con nombre de algún santo, claro, porque doy por descartado que no va a tener una gran predisposición para esta tarea. Por eso también hay que revisar un poco cuando una obra social o cuando el propio Estado, en este caso una universidad pública, ¿por qué terciariza a instituciones que son confesionales? Eso es un tema a revisar. Pero por supuesto, acá no hay confesionalidad que valga porque esto es un servicio público, estamos hablando de salud pública y las prestaciones deben ser garantizadas por todos en igualdad de condiciones. Esto también, recordemos que debates similares tuvimos con la educación sexual integral, que si las escuelas públicas y las privadas tenían que dar lo mismo, se debatió un año entero el contenido de lo que debía darse para que la educación fuera científica, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está acordado, es una ley. Ahora, obviamente hay escuelas de distintos cultos que siguen resistiéndose en aplicar los contenidos de la ESI tal como se plantearon. Bueno, es inevitable que tiene que haber un cambio de mentalidad y lentamente lo habrá. Y recuerdo cuando discutimos los anticonceptivos, no sé si ella no habría nacido, pero vos recordarás, empezamos discutiendo anticonceptivos y había determinados anticonceptivos, el DIU. Cuando empezamos con la primera ley de procreación responsable, discutían que el DIU era abortivo y que no se podía poner DIU y que había objeción de conciencia para poner un DIU. Digo, el tiempo ha pasado, hoy hay otros tipos de métodos. Después tuvimos la discusión con la anticoncepción de emergencia, que es la anticoncepción que se da dentro de las 48 horas de una violación o de una relación no cuidada y que permite que no se el óvulo no se anide, digamos. Claro. Entonces tampoco hay embarazo si el óvulo fecundado no anida. Pero eso era otra discusión, si el momento de la concepción era cuando el espermatozoide penetra en el óvulo o en el momento de la anidación. Todas estas han sido barreras que se han ido superando y la ley hoy está de nuestro lado en el sentido de que el embarazo comienza cuando se anida el huevo o cigoto. Pero estas discusiones las tuvimos y había objeción de conciencia para entregar anticoncepción de emergencia aún en caso de violación. Recordemos esto, eso se ha superado y obviamente en cualquier servicio público, privado, confesional o no, si una mujer dice a mí me violaron, le tienen que dar la información y le tienen que proveer la anticoncepción de emergencia. Si eso no ocurre, hay un delito por parte del prestador de salud y por parte del médico o médica que la atiende. Claro. Sí, Alberto Fernández mencionó una estadística de 38.000 mujeres hospitalizadas como consecuencia del aborto clandestino. ¿Cuál es la realidad de estas mujeres y si se configura, se pone en evidencia, ¿no?, respecto de las otras que tienen mayor recursos para llevar adelante esta práctica de manera segura? Bueno, nosotras creemos que todo lo que el movimiento de mujeres ha hecho durante estos años, las feministas y particularmente la actitud valiente de las socorristas que pusieron una línea gratuita de asesoramiento para asesorar a una mujer a través de un teléfono gratuito para la interrupción legal del embarazo. Es decir, dar información
no es algo prohibido por la ley y después entra dentro de los derechos de las personas tomar decisiones sobre sus vidas. Entonces, eso cambió mucho porque muchas más mujeres, aún de sectores populares, a través de los medios de comunicación, a través de los encuentros nacionales de mujeres, accedieron a la información de la anticoncepción de emergencia, de la interrupción legal del embarazo en caso de riesgo para la vida o la salud, pero todavía... Y la Corte también tuvo un rol importante porque la Corte Suprema, en el caso FAL, le dijo a los médicos, ustedes no pueden judicializar cada interrupción legal del embarazo, tienen que practicarlo si la mujer ha sido violada o si es menor de edad y con discapacidad o lo que fuere. Esto fue muy claro por parte de la Corte, pero todavía sigue habiendo algunas provincias donde ni siquiera se respeta la interrupción legal del embarazo. Entonces, esto es sancionar la ley, pero después habrá también que seguir trabajando sobre los efectores de salud y sus prejuicios y sobre las lógicas patriarcales, conservadoras, de doble moral, de doble mucho en el discurso, interior. que hay en distintas provincias. A veces esto fundamentalmente lo vemos en NOA y NEA, pero esto no quiere decir que no pueda suceder en un pueblo de la provincia de Buenos Aires o en un hospital de algún lugar de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, siempre puede haber dificultades y lo que nos parece es que justamente hay una correlación en las provincias donde más femicidios hay, en las provincias donde hay más estadísticas de violencia sexual contra las mujeres, es justamente en donde menos educación sexual y donde más dificultades para que estas leyes se cumplan. Bien, otro proyecto que vamos a cambiar, pero yo sé que este tema que voy a cambiar es una fortaleza tuya. Y estamos hablando de lo que sería la ecología, pero en este caso puntual, la modificación de la ley de manejo del fuego. El tema de, bueno, señores, se quemó, en el caso de explotación agropecuaria, por 30 años no pueden cambiar el destino, y si es un humedal, un bosque nativo, por 60 años. ¿Quiere una reflexión tuya? Bueno, reflexiones. Las grandes ciudades están siendo mercantilizadas de una manera que va a complicarnos la vida. Lo vimos con el COVID, Entonces, yo creo, y lo hablaba con algunos ministros, pero hace falta un rediseño sociodemográfico en la Argentina que vuelva a revitalizar, no solamente como un discurso federalizar, hay que desconcentrar el AMBA, No hay país en el mundo que tenga la concentración en ciudades que está teniendo la Argentina. O sea, nosotros tenemos 93% de la población viviendo en 16 ciudades y lo peor es el AMBA. Y esto es grave porque es ineficiente en términos energéticos. Todo esto tiene consecuencias ambientales y consecuencias para nuestra salud, que lo estamos viendo ahora en esta grave situación de pandemia. Entonces, esto tiene que ser repensado y yo veo con algún temor, y me parece que esto tiene que ser conversado estratégicamente con el presidente y con su equipo más allegado, y lo hablaba con Dora Barrancos, asesora, y con algún ministro. Hay que pensar que la salida de la crisis económica de la Argentina no pasa por agudizar el extractivismo. O sea, no pasa por más soja, no pasa por más vaca muerta, no pasa por más extractivismo urbano. Veo algunas leyes que van en esa dirección y me preocupa. Por ejemplo, estoy totalmente de acuerdo con la ley de impuesto a los ricos, el aporte extraordinario, etcétera. Pero cuando uno analiza la letra fina de los destinos... De IP, el caso del gas, y va para mí es muy grave que se Claro. vaya a financiar fracking y combustibles fósiles. Y eso se puso el énfasis en el impuesto o en el aporte extraordinario de los ricos y todos nosotros lo acompañamos solidariamente, pero esas consecuencias son negativas y nos metemos en un brete peor del que estamos. Queda abierta la puerta en el Senado. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a Gracias. ustedes. Un placer.